La casa estaba al final del acantilado. No figuraba en mapas turísticos ni en registros recientes, pero todos en el pueblo sabían de ella. Nadie se acercaba demasiado, aunque nadie admitía tener miedo. Yo no creía en supersticiones. Fui por curiosidad. El camino hacia el acantilado estaba cubierto de arena húmeda y pasto salado por el viento del mar. Desde lejos la casa parecía inclinada, como si el tiempo la hubiera empujado ligeramente hacia el vacío. Las ventanas estaban intactas. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Una casa abandonada durante décadas no debería verse así. Empujé la puerta. No estaba cerrada. El interior olía a madera vieja y humedad. El piso crujía bajo mis pasos, pero no había polvo acumulado. No lo suficiente como para indicar abandono absoluto. La luz del atardecer entraba por las ventanas y proyectaba mi sombra contra la pared. Normal, al menos al principio. Avancé por el pasillo. Cada habitación estaba vacía, sin muebles, sin cuadros, sin marcas personales. Como si la casa nunca hubiera sido habitada, pero tampoco recién construida. Me detuve frente a una pared larga, iluminada por el sol. Mi sombra se proyectaba claramente. Levanté la mano. La sombra la levantó. Todo en orden. Sonreí. Ridículo. Subí las escaleras. El sonido del mar se filtraba por las rendijas de las ventanas. Era constante, casi hipnótico. En el segundo piso encontré un cuarto más amplio. La luz entraba de dos ángulos distintos, creando varias sombras superpuestas. Me quedé quieto. Algo no coincidía. Mi sombra principal estaba frente a mí, pero otra, más tenue, parecía retrasarse apenas un segundo. Moví el brazo. La sombra secundaria tardó en copiar el gesto. Un retraso mínimo, pero real. Pensé que era un efecto de luz. Cambié de posición. La sombra volvió a sincronizarse. Respiré aliviado, hasta que di un paso hacia atrás. La sombra principal retrocedió conmigo. La secundaria no. ¿Se quedó donde estaba? El corazón me dio un golpe seco. Parpadeé. La sombra volvió a su lugar, como si nunca se hubiera quedado atrás. Me acerqué a la ventana. La luz cambió. Mi sombra se proyectó hacia el interior del cuarto. Y por un instante apenas, vi que la cabeza de la sombra no seguía exactamente la forma de la mía. Era más alta, más alargada. Salí de la habitación. Me reí en voz baja. El sonido rebotó en las paredes vacías. Bajé las escaleras con la intención de irme. No tenía sentido quedarme, pero algo en mí quería comprobarlo una vez más. Volví al pasillo del primer piso. La luz había cambiado con el atardecer. Las sombras eran más largas, más definidas. Me detuve frente a la pared donde había hecho la prueba antes. Levanté el brazo. La sombra lo imitó. Perfecto. Giré la cabeza. La sombra giró. Pero cuando volví a mirar al frente vi algo que me paralizó. La sombra seguía mirándome. No fue un movimiento exagerado. Fue sutil. Mi cuerpo estaba de perfil. La sombra también. Pero su cabeza estaba apenas girada hacia mí. Contuve la respiración. Moví el brazo lentamente hacia la derecha. La sombra tardó. Un segundo, tal vez menos, pero suficiente. Retrocedí. La sombra avanzó primero. No brinqué. No corrí. Caminé hacia la puerta, intentando no mirar directamente la pared. La sensación era clara. Algo me estaba copiando, pero aprendiendo mal. Cuando crucé el umbral hacia el exterior, el sol estaba casi oculto. La luz rojiza del atardecer proyectó mi sombra sobre la arena. Miré hacia abajo. Había dos. Una seguía mis movimientos. La otra estaba ligeramente adelantada, como si supiera qué iba a hacer antes de que yo lo hiciera. Di un paso. La sombra adelantada lo dio primero. Luego mi cuerpo. Luego la sombra correcta. 3 movimientos, uno detrás del otro. Retrocedí hacia la casa sin darme cuenta. La sombra adelantada parecía más oscura.
más definida, como si estuviera ganando presencia. El sol desapareció. Las sombras se desvanecieron. Quedé solo en la penumbra, respirando con dificultad. Esa noche soñé con la casa. Soñé que caminaba por el pasillo, pero no había luz. No había sombras. Hasta que una apareció frente a mí. No proyectada. De pie, separada del suelo. Desperté sobresaltado en mi apartamento. Miré la pared frente a mi cama. La luz del amanecer entraba por la ventana. Mi sombra estaba ahí. Normal. Intenté mover el brazo. La sombra respondió. Todo en orden. Me levanté. Caminé hacia la cocina. No quería pensar en la casa. No quería volver. Pero al tosar en el espejo del pasillo, noté algo extraño. Mi reflejo estaba correcto. Pero detrás de mí no había sombra. Me giré. Ahí estaba, en el suelo, un poco más cerca de la pared de lo que debería. Pasaron los días. Evité luces fuertes. Evité superficies donde pudiera proyectarme claramente. Pero las sombras siempre estaban ahí, un poco más oscuras, un poco más definidas. Una noche, al entrar en mi habitación, encendí la lámpara. Mi sombra apareció en la pared, pero no estaba sola. Había una superpuesta, más alta, más firme. No copiaba mis movimientos. Se movía con independencia. Me quedé quieto. La sombra independiente dio un paso hacia adelante, separándose de la pared. Apagué la luz. La habitación quedó en oscuridad total. Silencio. Encendí la lámpara otra vez. Solo una sombra. La correcta. No volví a la casa. Pero a veces al caminar bajo faroles en la calle, noto que mi sombra se adelanta ligeramente. Como si probara el terreno antes que yo. Como si quisiera asegurarse de que cuando llegue el momento, pueda caminar sin necesitarme. Y lo peor no es pensar que algo me está copiando. Lo peor es sospechar que tarde o temprano voy a tener que ser yo el que tenga que seguirla. El edificio tenía 8 pisos. Antiguo pero bien conservado. Pasillos largos, alfombra oscura, luces amarillas que nunca terminaban de iluminar del todo. Me mudé ahí porque era barato y estaba cerca del trabajo. El primer día noté algo extraño. En el tercer piso, los departamentos estaban numerados 311, 312, 313 y luego 318. No había 314, 315, 316 ni 317. Pensé que sería una cuestión arquitectónica. Tal vez habían unificado espacios o cambiado la numeración. No le di importancia. La primera noche escuché un golpe seco. Venía del pasillo. Abrí la puerta. Nada. Solo el corredor silencioso, con esa alfombra que absorbía el sonido. Cerré. Mientras giraba la llave, escuché otro golpe, esta vez más claro, desde la pared contigua. Al día siguiente le pregunté al portero, ¿hay departamentos vacíos en este piso? Me miró un segundo más de lo normal. ¿Algunos? ¿El 317? Su expresión cambió. No existe, respondió rápido. Pero el espacio está ahí. Se encogió de hombros. No figura en el plano. Esa respuesta no me dejó tranquilo. Esa noche salí con cuidado al pasillo. Conté las puertas. El espacio entre el 313 y el 318 era ligeramente más amplio que los otros. Pasé la mano por la pared. Hueca. Volví a mi departamento. Apagué las luces. Me acosté. A las 2:17 de la madrugada, escuché pasos. No en el pasillo, en el otro lado de la pared. Lentos, medidos, como si alguien caminara en un espacio vacío. Golpeé suavemente la pared. Silencio. Luego 3 golpes de respuesta. Secos, equidistantes. No dormí.
Al día siguiente revisé los planos del edificio en la municipalidad. No había 317, pero el metraje total del piso no coincidía con la suma de los departamentos registrados. Faltaban metros cuadrados, exactamente el tamaño de un departamento pequeño. Esa noche los pasos volvieron, esta vez acompañados de algo más, un arrastre leve, como muebles moviéndose. Me acerqué a la pared y apoyé la oreja. Escuché respiración, no muy fuerte, pero constante. «¿Hola?», susurré. La respiración se detuvo. Luego escuché mi propia voz. «Hola». No provenía de mi boca, venía del otro lado. Retrocedí. Me dije que era una ilusión acústica, tuberías, ecos, pero sabía que no era eso. Comencé a notar cambios en el pasillo, pequeños detalles, un marco ligeramente desalineado, una sombra que parecía más profunda en cierto sector, la alfombra un poco más gastada frente al espacio inexistente, como si alguien caminara ahí con frecuencia. Una tarde, al volver del trabajo, vi algo que me paralizó. Entre el 313 y el 318 había una puerta. No recordaba haberla visto antes. Era idéntica a las demás. Madera oscura, número metálico. 317. Me quedé inmóvil. Miré alrededor. Nadie en el pasillo. Me acerqué. El número parecía antiguo, ligeramente oxidado. Apoyé la mano en el picaporte. Frío. Giré. No estaba cerrada. El interior estaba oscuro. No había muebles, pero tampoco estaba vacío. Se sentía ocupado. El aire era más denso, más pesado. Entré un paso. El pasillo detrás de mí parecía más largo de lo normal. Adentro había una sala pequeña, paredes blancas, sin ventanas, solo una lámpara en el techo, apagada. Cuando di otro paso, la puerta se cerró sola. Intenté abrirla. No cedía. No había cerradura visible desde adentro. Escuché pasos detrás de mí, en la misma habitación, pero no había nadie. «¿Hola?», dije con la voz tensa. Silencio. Luego, en un rincón donde la luz apenas alcanzaba, vi algo. No una figura, una forma, más oscura que la sombra normal, separada del suelo. Retrocedí. La forma avanzó, no caminando, deslizándose. Escuché mi propia voz otra vez. «No existe», dijo. Era exactamente el tono del portero. La lámpara del techo se encendió sola, por un segundo, suficiente para ver que la habitación era más grande de lo que parecía desde afuera, mucho más grande. Las paredes estaban cubiertas de puertas, docenas, todas con el número 317. La luz se apagó, quedé en la oscuridad total. Escuché múltiples respiraciones, no solo una. Corrí hacia donde recordaba que estaba la salida. Choqué contra una pared. La puerta había desaparecido. Escuché pasos detrás de cada puerta, sincronizados, al mismo ritmo. Una de las puertas se abrió lentamente. Vi mi propio departamento al otro lado, mi sala, mi sofá, la televisión encendida. Pero yo estaba sentado ahí, mirando hacia la pantalla. La puerta se cerró. Otra se abrió. Mostraba el pasillo del edificio, vacío, con el 317 ausente. Comprendí algo en ese momento. El departamento no era un espacio físico, era un espacio entre versiones, un lugar donde se almacenaban posibilidades no ocupadas, habitaciones que no figuraban porque aún no estaban decididas. Las puertas comenzaron a abrirse una tras otra, en cada una veía escenas ligeramente distintas. Yo mudándome, yo no mudándome, el edificio vacío, el edificio demolido. Las respiraciones se acercaron. «Uno debe ocuparlo», susurró una voz. No era humana, pero entendí el significado. Una puerta frente a mí se abrió. Mostraba mi propio departamento, exactamente como lo había dejado. La diferencia era sutil. La pared contigua tenía una sombra más oscura. Di un paso hacia esa puerta. El espacio detrás de mí empezó a cerrarse. Las demás puertas desaparecían lentamente. Crucé. La puerta se cerró. Estaba de vuelta en mi sala. Silencio. Todo normal. Salí al pasillo. Entre el 313 y el 318 no había nada, solo pared. Pensé que había terminado, pero esa noche, a las 2:17 de la madrugada, escuché pasos, no detrás de la pared, dentro de mi propio departamento. Me senté en la cama. El pasillo interno crujió, lento, medido, como si alguien recorriera el espacio, comprobando medidas. Me levanté, abrí la puerta del dormitorio.
La sala estaba vacía, pero en la pared donde debería estar el 317 había un número metálico apoyado contra el suelo. Desde entonces, el pasillo del edificio a veces parece más largo y algunas noches, cuando regreso del trabajo, siento que el espacio entre el 313 y el 318 respira. Y lo peor no es pensar que el 317 no figura en el plano. Lo peor es saber que ahora sí tiene un ocupante. Y no estoy completamente seguro que sea yo. Algo honesto en ellas. No puedes borrar, no puedes editar en el momento. Lo que capturas se queda. Encontré la cámara en una tienda de antigüedades escondida entre dos edificios viejos del centro. No tenía marca visible. Negra, pesada, fría al tacto. El dueño dijo que llevaba años en el depósito. La compré sin pensarlo demasiado. Esa noche coloqué un rollo nuevo. Tomé algunas fotos desde el balcón de mi departamento. La avenida iluminada, el semáforo en rojo, un perro cruzando la calle. Nada especial. Al día siguiente llevé el rollo a revelar. Cuando regresé por las fotos, noté algo extraño de inmediato. La primera imagen no era la avenida. Era mi edificio, pero desde la calle, como si alguien me hubiera fotografiado desde abajo. Pensé que era un error del laboratorio. La siguiente imagen mostraba el interior de mi departamento. Mi sala, mi sofá, la cámara apuntando hacia el pasillo. Pero yo no había tomado esa foto. Y lo más inquietante, la puerta del pasillo estaba entreabierta. No recordaba haberla dejado así. Revisé el resto. Las imágenes mostraban lugares que no reconocía. Un túnel subterráneo, una escalera metálica oxidada, una puerta gris con el número 42 pintado a mano. Volví al laboratorio. Insistí en que había un error. Me aseguraron que el rollo era mío. Sin intercambio, sin confusión. Esa noche dejé la cámara sobre la mesa. No la toqué. Pero antes de dormir sentí la necesidad de revisar el contador de exposiciones. Marcaba que faltaban menos fotos de las que yo había tomado. Pasaron 2 días. No volví a usarla. Pero algo empezó a inquietarme. Mientras caminaba por la ciudad, noté un callejón que me resultaba familiar. Me detuve. Era el túnel de una de las fotos. La entrada coincidía exactamente. El mismo graffiti, la misma luz parpadeante. Sentí un escalofrío. No había estado ahí antes, pero la imagen ya existía. Entré. El aire era más frío. El eco de mis pasos resonaba igual que lo había imaginado al ver la foto. Avancé unos metros. Al fondo, una escalera metálica descendía, la misma de otra fotografía. No bajé. Salí de inmediato. Regresé a casa y revisé las imágenes otra vez. Noté algo nuevo. En la foto del túnel, al fondo, había una figura. Pequeña, apenas visible, de espaldas. No la había notado antes. Decidí probar algo. Tomé la cámara y disparé directamente hacia la pared blanca de mi sala. Nada especial. Llevé el rollo a revelar al día siguiente. Cuando recibí las fotos, el corazón me dio un vuelco. La imagen no mostraba la pared, mostraba la escalera metálica. Desde abajo, como si yo hubiera ya descendido. Y en el último escalón estaba la figura, más clara esta vez. Vestía mi ropa. Sentí náuseas. La cámara no estaba prediciendo el futuro. Estaba mostrando decisiones que aún no había tomado. Esa noche apenas dormí. A las 3:42 de la madrugada escuché el sonido del obturador. Un clic seco. Abrí los ojos. La habitación estaba oscura. La cámara seguía sobre la mesa, pero el contador marcaba una exposición menos. No había tocado nada. A la mañana siguiente llevé el rollo a revelar sin mirar el contador. Cuando recibí las fotos, había una sola imagen nueva. Yo, bajando la escalera del túnel, desde atrás. No recordaba haber ido,
pero la ropa coincidía con la que llevaba puesta esa misma mañana. Miré la hora en la esquina de la imagen, 3:42 a.m. Mi respiración se volvió irregular. No sabía si estaba sonámbulo o si algo más estaba usando la cámara o usándome a mí. Esa tarde fui al túnel nuevamente. Esta vez bajé. Cada escalón crujía bajo mi peso. Al llegar abajo encontré la puerta gris con el número 42, exactamente como en la fotografía. La puerta estaba cerrada. No tenía manija, solo una pequeña ranura vertical. Me acerqué. Sentí que ya había estado ahí antes. No físicamente, pero la sensación era de repetición. La cámara colgaba de mi cuello. Sin pensar, disparé una foto directamente hacia la puerta. El obturador sonó más fuerte que nunca. No esperé a revelar. Corrí de regreso a casa. Esa noche el sonido volvió. ¡Clic! Desperté. La cámara seguía sobre mi pecho. No recordaba haberla llevado a la cama. El contador marcaba que el rollo estaba completo. Revelé las fotos en la mañana siguiente. La última imagen me dejó sin aire. Mostraba el interior de la puerta 42. Un cuarto vacío. En el centro, una silla. Y sobre la silla, la cámara. En la esquina inferior de la foto había una sombra proyectada en la pared. Mi sombra. Pero estaba mirando hacia la silla, no hacia la puerta. Revisé mis recuerdos. Intenté encontrar lagunas, momentos perdidos, pero nada encajaba. Esa noche tomé una decisión. Volvería al túnel, abriría la puerta, terminaría con esto. Bajé la escalera con la cámara lista. La puerta gris estaba entreabierta. Alguien la había abierto, o algo. Entré. El cuarto era exactamente como en la foto. La silla en el centro, la habitación vacía, sin ventanas, y sobre la silla no había nada. Miré la cámara en mis manos. El contador marcaba 0. El rollo estaba vacío, pero sentí la necesidad de disparar. Apunté hacia la silla. ¡Clic! El sonido no fue normal. Fue más profundo, como si algo se cerrara. La luz del cuarto parpadeó y por un instante vi otra versión de la habitación superpuesta. En esa versión yo estaba sentado en la silla, inmóvil, con la cámara sobre las piernas. Parpadeé. La imagen desapareció. Salí del túnel, respirando con dificultad. Regresé a casa. No llevé el rollo a revelar. No quería ver más. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché el obturador una vez más. Pero esta vez no provenía de la cámara. Provenía del pasillo. Abrí la puerta lentamente. El corredor estaba vacío, excepto por algo apoyado contra la pared. Una fotografía. La levanté. Mostraba mi dormitorio, desde el techo. Yo dormido en la cama. Y a mi lado, la cámara, apuntando hacia mi rostro. Desde entonces no he vuelto al túnel. No he usado la cámara. Pero cada vez que paso frente a un espejo o una ventana oscura, siento que alguien está encuadrando el momento, esperando el instante exacto. Porque ahora entiendo algo. La cámara no muestra el futuro, lo construye. Y mientras exista una posibilidad de que tome otra decisión, habrá otra foto esperándome.